soporta con extrema comodidad el castigo. ¡Upa! Ahí puse... Uy, el neumático justo en el límite del piano y me puso a volar. Menos mal que regresó al asfalto. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Maple Valley en la clase B de coches modificados. Y voy a desarrollar la carrera a bordo del Jaguar D-Type de 1956, que es mi coche favorito, de hecho. Es mi coche meta en esta clase B, sobre todo en circuitos tan intrincados como Maple Valley, donde se consume muchísimo neumático y hay que tener buen ritmo en las curvas. Pisamos a fondo el acelerador, estoy desde atrás en la 13ª plaza, ya muy pronto escalando varias posiciones, sin mayor problema, sin mayor resistencia. Trato de atacar la curva con buen espacio, evitando así roces y contacto que me pueda complicar la carrera. El problema del D-Type es que al ser un coche ultraligero, cualquier golpe, cualquier empujón me puede sacar fuera del circuito muy rápido y me puede arruinar las expectativas. Así que ahí me estoy acercando en un costado al Mazda RX-7 de Jodin, que ahora le dejo atrás justo en la recta. No pensé que tuviese mejor desplazamiento que ese coche, pero parece que se defiende bien nuestro Jaguar. Cuidadito en esta curva. ¡Upa! Que me voy muy alto. Ahí tengo que corregir muchísimo y mantener la estabilidad para que no se fuese a salir. Ahí el Miata también se va del límite de la pista y ahora reingresa para ver si puede recuperarse. No lo tiene nada fácil, porque la punta, que está a solo 2 segundos 100 milésimas por delante, se está escapando porque también tiene un buen coche al volante. Aquí viene Pop N8S con una penalización de 2 segundos por contacto excesivo, así que tengo que tener precaución. Puede que no haya sido intencional, ya sabemos cómo funciona el sistema, lo problemático y exagerado que es en muchas ocasiones, pero muy pronto le dejo atrás atacando desde adentro, así que me meto ya en la 4ª posición y no hemos terminado la primera vuelta de las 5, qué interesante. Ahora nos estamos acercando al embudo, ya sabes que es el sector más peligroso de esta carrera. ¡Upa! Cuidadito con Wizzy Hypes, que tuvo dificultades allí en su Nissan, creo que es un Nissan, y casi se va contra el muro de contención, pero lo logró salvar. Y aquí se está peleando el Exocet con el líder. ¡Upa! Regresa el Nissan, viene por todo Wizzy para tratar de intimidarme. Ahora está consiguiendo la trazada, lo hace muy bien, pero logro atacar allí justo en la salida de la curva y logro recomponerme, pero Wizzy tiene potencia de sobra como para dejarme atrás. Y el Exocet de Scam, el 19, ya se quedó sin desplazamiento. Es un coche que tiene muy buen ataque en la curva, pero creo que en Maple Valley se está quedando muy corto. Y puede que tenga que ver también con los últimos ajustes en las actualizaciones recientes, que creo que han nerfeado un poco el Exocet. Puede que no esté en lo correcto, tú lo puedes confirmar en la caja de comentarios si sabes algo al respecto. Aquí vemos al líder, Annoyed Monkey, que está allí batallando con, creo que es un Subaru. No tengo claro si es un Subaru porque se parecen mucho, o un BRZ con ensanchamiento de carrocería. Cuando estemos más cerca o cuando ya cerremos la carrera, verificamos el modelo del coche. Está solo 1 segundo 300 milésimas, no me ha sacado gran ventaja de momento, así que por ahora estamos bastante cerca. Tenemos chance de ganar la carrera, solo tengo que mantenerme firme en la trazada, evitar cualquier salida, cualquier escape del coche que me pueda complicar, ya sea con sanciones o que pierda allí terreno, que me pueda frenar, sobre todo en este sector que ya sabes que es el más complicado. Entramos en el embudo, muy cómodo, relajado, sin ningún problema. Ya le estoy descontando más de 300 milésimas. Ya estoy por debajo del segundo. Así que poco a poco, solo tengo que ser paciente, mantener la estabilidad sobre todo. Cualquier derrape, cualquier deslizamiento me puede quitar mucha ventaja. Y lo mismo para el líder. Ahí se recuperó un poco, pero todavía tengo chance. Vamos a ver. En la salida de la transferencia, el Jaguar es maravilloso. Al ser un coche ligero, pero con esta configuración sobre todo, hay que hacer varios ajustes, sobre todo con las barras estabilizadoras, porque el coche también tiene lo suyo. Hay que acostumbrarse a él, porque si no te puede traicionar muy rápido. Ya he hecho tantas carreras con este coche que ya no me cuesta entenderlo. Así que vuelvo y repito, es un tema de práctica, perseverancia y también de gusto. Puede que a mí me encanta este coche, pero de repente a ti no te guste tanto. Escríbeme en la caja de comentarios cuál es tu coche favorito en clase B, o si de repente quisieras tener una configuración especial
para un coche que quieras, que sea competitivo, si es que tiene con qué. Ese es otro problema a veces también que me enfrento cuando quiero modificar coches nuevos, que a veces ocurre que conseguir un perfecto balance peso-potencia no es tarea fácil. Puede que la cosa se complica en muchas ocasiones, sobre todo con el tema del peso. A veces puedes ajustar el tema de la potencia, que es necesario para que sea competitivo. Ahí casi me salgo, ¿se fijaron? Saqué 2 neumáticos fuera, pero logré corregir ya al final. Señores, estamos a punto de cruzar la meta para recorrer la penúltima vuelta y le sigo descontando. Annoyed Monkey está allí cada vez más cerca, pero está batallando muy bien, tiene muy buena trazada, así que no está fácil poder arrebatarle el liderazgo de la carrera. Así que tengo que ser allí muy consecuente y tengo que ir explorando, tengo que mejorar el ritmo, atacar con un poco más de velocidad, arriesgarme un poco más también para ver si tengo chance. Ahí seguimos pegaditos, 1 segundo 100, no logro bajarlo de ahí. De repente en alguna que otra curva le saco un par de milésimas, pero muy pronto las recupera. Eso quiere decir que el coche de él evidentemente tiene muy buena aceleración, buena salida en las curvas, así que se mantiene firme. Otra cosa que también me puede beneficiar es el consumo de neumático. Yo estoy usando el compuesto intermedio, probablemente él también, y que van a soportar con mucha tranquilidad, porque ya te dije que este Jaguar tiene buena administración porque es un coche ligero. Imagino que el Subaru aquí del compañero, al ser un coche más pesado, puede que ya en el cierre de la carrera empiece a sentir el desgaste y el sobrecalentamiento de los neumáticos, que es totalmente lógico en estas curvas ascendentes tan difíciles, tan rápidas, semiabiertas. Eso también complica muchísimo la estrategia de las gomas. Fíjate como ya le voy descontando. Yo creo que estoy en lo correcto. Yo creo que ya los neumáticos ya le están empezando a castigar al tratar de mantener ese ritmo de principio a fin. En algún momento uno tiene que aflojar. Claro, con este Jaguar no es necesario porque, como ya dije, soporta con extrema comodidad el castigo. ¡Upa! Ahí puse el neumático justo en el límite del piano y me puso a volar. Menos mal que regresó al asfalto. Regresó a la comunicación con el asfalto, porque me iba a mandar contra el muro. Hubiese sido catastrófico en este punto de la carrera. Señores, ya estoy a medio segundo. Última vuelta, última oportunidad, ya no tengo otro chance. Así que esto es todo por el todo. Solo tengo que mantener allí la trazada, acercarme todo lo que pueda al rebufo para ver si puedo por fin descontarle lo que necesito. Ahora regresamos aquí al corte, a esta curva. Es espectacular en el puente, es importante. Él se defiende, trata de frenar lo más tarde posible, recuperar algo de terreno, pero ya está en problemas. Así que solo tengo que plantarme en el carril central y entro primero en la trazada, en grano segunda. Reduzco ahí un poquito para conseguir un poco más de tracción, un poco más de empuje, y lo consigo, señores, cuando ya queda muy poco para terminar la carrera. Vamos a ver si logro soportar y defender. Vamos a ver qué pasa en el ascenso, porque creo que ese Subaru pues tiene un poco más de potencia en la subida, pero ya los neumáticos creo que ya ahora sí ya está en problemas. Ya no soportan más, así que, señores, parece que tengo la victoria cantada, pero es muy importante que no me vaya a confiar demasiado, porque si me salgo, pierdo. Estamos en la transferencia, piso a fondo el acelerador en cuarta marcha, en grano quinta, por encima de las 135 millas, entramos en el embudo. Este punto es crucial para conseguir por fin la victoria y consolidarme. Sí, señor, cruzamos la meta. En el último minuto, justo en la última vuelta, conseguimos la victoria escalando 13 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta del circuito, minuto 38, 693 milésimas. No me puedo quejar. Con esta configuración he conseguido muchas victorias a este punto en esta clase. La verdad es que me encanta el desempeño de este coche y creo que voy a tener que buscarme otro coche meta para desacostumbrarme, porque siempre me da victorias y creo que es momento de buscar otra opción que sea igualmente competitiva.